Jaden Bennett nunca imaginó que el momento que más celebraba en su vida también se convertiría en el más desafiante. A los 17 años, un joven negro de familia humilde había ganado una beca completa para una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. Su camino no fue fácil. Cada paso fue dado con sudor y sacrificio, creyendo siempre que la educación sería la clave para transformar su realidad. El camino hasta este punto había sido largo, pero ahora, finalmente, podía mirar atrás y ver cuánto había logrado. El regalo que le hizo su padre, Victor Bennett, dueño de una prestigiosa aerolínea, en reconocimiento a su logro, un billete de primera clase en un vuelo de ida y vuelta, fue, para él, una forma simbólica de celebrar el éxito y la realización de un sueño. Sin embargo, al llegar a la sala de embarque de primera clase, la sensación de victoria pronto se mezcló con una tensión incómoda. Jaden, vestido con sencillez, aún conservaba la humildad de sus orígenes. Se sentó, nervioso y emocionado, reflexionando sobre todo lo que su familia había pasado para llegar allí. El vuelo, para él, no fue solo un viaje de celebración, sino también una oportunidad de vivir finalmente una experiencia que simbolizara la ascensión social y personal. Sin embargo, cuando le entregó su billete a la azafata, Claudia Harper, algo cambió. La mirada del empleado, llena de una extraña desconfianza, hizo que Jaden sintiera una sensación de incomodidad que no podía explicar. Cuando Jaden le entregó su boleto de primera clase a Claudia Harper, la azafata, la sensación de inquietud que sintió rápidamente se convirtió en algo más oscuro. Claudia lo miró de arriba abajo con una mirada que exudaba desprecio, un sentimiento que Jaden no podía ignorar. Era como si en su cabeza estuviera fuera de lugar, algo que nunca había experimentado con tanta claridad y agresividad. Dudó por un momento, como si estuviera procesando el hecho de que un joven negro, vestido con ropas sencillas y con apariencia normal, estaba parado allí en la sala de embarque de clase ejecutiva, un lugar normalmente asociado con personas de una clase social diferente. Jaden, con su sonrisa tímida y comportamiento tranquilo, trató de permanecer impasible. Él sabía lo que significaba esa situación. Sabía que había gente que pensaba que personas como él no pertenecían a ciertos espacios. No era nuevo en estas situaciones, pero aún así, ese sentimiento era diferente. La diferencia estaba en su inseguridad, ya que era la primera vez que vivía algo así de forma tan explícita y en un momento tan importante de su vida. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero rápidamente lo dejó de lado y se concentró en todo lo que ya había logrado y en lo que este momento representaba para él y su familia. Claudia, por su parte, no ocultó su sorpresa. Parecía luchar con la idea de que este joven negro estaba allí por sus propios méritos, como si su presencia fuera una ofensa a la idea de que personas como él no tenían derecho a ocupar los mismos espacios que otros. ¿Estás seguro de que estás en la fila correcta?, Claudia preguntó, su voz baja pero con un tono que inmediatamente hizo que Jaden se sintiera incómodo. Él sabía lo que ella insinuaba, y aunque el dolor era grande, permaneció tranquilo. Sí, este es mi boleto, respondió intentando que no se notara su incomodidad. Le entregó la nota con confianza, pero en su interior empezó a gestarse una tormenta de emociones. La mirada de Claudia nunca lo abandonó, y Jaden pudo sentir que ella estaba esperando una reacción sumisa, tal vez una vacilación que confirmara sus sospechas. Pero él no se doblegó. Con la educación que siempre le habían enseñado a tener, se mantuvo firme y educado, sin demostrar lo mucho que le dolería aquella situación. Aún así, su mente estaba llena de pensamientos que eran difíciles de controlar. La primera clase no es para todos. Resonó la frase en su cabeza, no porque la dijera en voz alta, sino porque percibía que, en algunos lugares, había una expectativa implícita sobre quién debía o no estar allí.
y sabía que para mucha gente él no era bienvenido en ese espacio. La situación, que hasta entonces había sido embarazosa, estaba a punto de adquirir proporciones aún mayores. Claudia, con su mirada de reojo y su actitud sutilmente hostil, se dirigió a la parte trasera de la cabina para comenzar el servicio a bordo, pero Jiden no podía olvidar lo que había sucedido. Sabía que podía ignorar ese momento y seguir adelante, pero la indignación dentro de él no le permitía que eso sucediera. Sintió una ola de emoción invadirlo mientras observaba a los otros pasajeros entrar a la cabina, aparentemente ajenos a lo que estaba sucediendo. No era solo la humillación lo que le molestaba, sino el hecho de que muchas personas, como Claudia, parecían creer que todo estaba bien, como si las desigualdades fueran normales, algo aceptado y comprendido. Jiden, sin embargo, no aceptaría esta injusticia como parte de su realidad. Sabía que no debía permitir que su valor fuera determinado por aquellos que lo veían de forma distorsionada, como si el color de su piel fuera una indicación de su incapacidad o indeseabilidad. La educación y los valores que le dio su familia le enseñaron siempre a estar orgulloso de su identidad, a nunca avergonzarse de quién era. Ahora, en un momento crucial, sintió que esta lección necesitaba ponerse en práctica más que nunca, incluso sin tener plena confianza en que estaba haciendo lo correcto. Sabía que la verdad sobre lo que estaba sucediendo debía salir a la luz. Fue entonces cuando la tensión llegó al punto de ruptura. Jiden ya no podía soportar la sensación de ser observado, juzgado y tratado de una manera tan inhumana. Sus dedos alcanzaron su teléfono celular y con un profundo suspiro envió un mensaje a su padre, Victor Bennett. Sabía que su mensaje llegaría rápidamente, con el peso de su autoridad, pero también sabía que, en ese momento, necesitaba ser escuchado. El mensaje fue breve, directo y claro. Papá, la azafata me está tratando como si no mereciera estar en primera clase. Me humilló e incluso insinuó que estaba en la fila equivocada. No sé qué hacer. Me siento completamente irrespetada. No sabía qué esperar, pero al enviar esas palabras sintió una ligera sensación de alivio. Él no estaba solo. Su padre siempre lo había apoyado en todo, y sabía que de alguna manera Víctor no permitiría que lo trataran de esa manera sin una respuesta adecuada. Jiden miró su teléfono, esperando la respuesta que pronto llegaría, pero sin saber exactamente cuál sería el impacto de ese simple mensaje. Unos minutos después de enviar el mensaje, el teléfono de Jiden vibró y casi no podía creer lo rápido que su padre había respondido. Victor Bennett, dueño de una reconocida aerolínea, no era el tipo de persona que se dejaba llevar por las emociones. Era conocido por su postura firme y su capacidad de manejar situaciones complejas con calma y autoridad. El mensaje de su padre fue directo y contundente. No te preocupes, hijo. Me encargaré de esto ahora mismo. Jiden sintió un alivio inmediato al leer esas palabras, pero también sabía que lo que estaba sucediendo en ese vuelo no era algo simple. El problema no era solo la actitud de un empleado grosero, sino algo mucho más grande, algo que Jiden ya había sentido en su propia vida. Era el peso del prejuicio, el intento de menospreciar y minimizar sus logros debido a algo que no podía controlar: su color. Sabía que la situación no se resolvería solo con la intervención de su padre, pero sin duda era un comienzo. Aún así, un sentimiento de impotencia aún persistía en él. Jiden miró por la ventana, vio que las luces de la pista se encendían y pensó en todo lo que había logrado para llegar allí. Ya no estaba dispuesto a permitir que su victoria se viera empañada por actitudes mezquinas y prejuiciosas. Se sintió más fuerte, pero también más consciente de que la lucha contra el racismo y la discriminación no era algo que pudiera resolverse inmediatamente.
Mientras tanto, la azafata Claudia Harper seguía con su trabajo, pero algo en su comportamiento había cambiado. Ella parecía inquieta, como si algo la estuviera molestando. Cuando el capitán del vuelo entró en la cabina para una reunión con la tripulación, Claudia no pudo evitar notar la creciente tensión en el aire. Ella sabía que algo andaba mal, pero no podía entender exactamente qué. Al escuchar el nombre de Victor Bennett, Claudia se sintió visiblemente incómoda, aunque trató de ocultarlo. El capitán, después de conectar con la tripulación de tierra, regresó a ella con una expresión seria. «Claudia», dijo, «la situación con el pasajero Jiden Bennett la está gestionando directamente Victor Bennett. Él ha sido informado del incidente y está al tanto de tu comportamiento». Esas palabras fueron como un balde de agua fría para Claudia. Ella nunca imaginó que el comportamiento irrespetuoso y prejuicioso que había demostrado tendría tan grandes repercusiones. La arrogancia con la que había tratado a Jiden ahora se estaba volviendo contra ella, y se encontró vulnerable, sin saber cómo lidiar con la situación. El peso de sus actos y sus consecuencias apenas comenzaban a asimilarse, y por primera vez sintió una profunda sensación de incomodidad. Claudia, por un momento, quedó paralizada. La arrogancia que una vez la sostenía ahora se sentía como una máscara rota, dejándola expuesta y vulnerable. Nunca imaginó que un simple incidente en un vuelo de rutina tuviera el potencial de traer tantas consecuencias. El nombre Bennett, hasta entonces solo un nombre desconocido en el vuelo, ahora tenía un peso enorme. Cuando el capitán la llamó a la reunión en la cabina, Claudia supo que no había vuelta atrás. La presión aumentaba cada segundo. Ella intentó mantener la compostura, pero el miedo comenzaba a crecer dentro de ella. Sabía que su carrera podía estar en riesgo, que una simple actitud prejuiciosa podía destruir todo lo que había logrado a lo largo de los años. Era un juego peligroso, y ahora ella lo estaba jugando sin darse cuenta de las verdaderas implicaciones de sus acciones. A medida que avanzaba la reunión, Claudia no podía dejar de pensar en lo cruel e imprudente que había sido. Al ignorar la dignidad de Jiden, y más aún al hacer suposiciones sobre quién era basándose únicamente en su apariencia, se dio cuenta de que había cruzado todos los límites del respeto. Pero ahora ya era demasiado tarde. La indignación que Jiden había sentido no era algo que pudiera borrarse fácilmente, y las consecuencias de sus acciones estaban a punto de materializarse de una manera que no podía controlar. Durante el vuelo, la tensión que se vivió a bordo no pasó desapercibida para el resto de pasajeros. El ambiente, antes relajado y tranquilo, ahora estaba lleno de murmullos y miradas furtivas. Los allegados a Jiden comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal, y la incomodidad de Claudia se hacía cada vez más evidente. Jiden, sentado en su asiento, se sintió impotente, pero al mismo tiempo, un sentimiento de justicia comenzó a crecer dentro de él. Sabía que su padre estaba trabajando para corregir la situación, y el hecho de que lo hubieran escuchado de alguna manera le dio la fuerza para soportar ese momento difícil. No se trataba del vuelo ni del privilegio de la primera clase. Se trataba de algo mucho más profundo, la dignidad humana. El respeto que merecía no dependía de dónde estaba, sino de la persona que era. Mientras los demás pasajeros observaban, algunos en silencio, otros sin saber qué pensar, Jiden mantuvo la actitud tranquila que siempre había aprendido a cultivar. No quería ser un símbolo de resistencia ni un héroe, solo quería que se hiciera justicia, que se escuchara la verdad y que se preservara la dignidad de su viaje, no solo para él, sino para todos aquellos que enfrentan el mismo tipo de discriminación. La huida, en cierto modo, se había convertido en una metáfora de lo vivido hasta entonces, un viaje arduo y lleno de obstáculos, pero con la certeza de que la verdad, por dolorosa que fuera,
prevalecería. Cuando Victor Bennet llegó al aeropuerto, la ira que sentía era palpable. Ya había afrontado muchos desafíos en su vida, pero la idea de que su hijo, alguien que siempre había tenido una actitud ejemplar, fuera tratado de esa manera, era inaceptable. Víctor siempre había sido un hombre tranquilo, pero cuando la dignidad de su familia se vio amenazada, no dudó en actuar. Se comunicó directamente con el capitán del vuelo, exigiendo que la situación se resolviera de inmediato y que el comportamiento de Claudia Harper fuera cuestionado y tratado con rigor. Con la autoridad que provenía de años de duro trabajo y dedicación, Víctor no tenía miedo de mostrar su poder, pero su verdadera preocupación era asegurarse de que Jaden no estuviera expuesto a la humillación por más tiempo. Sabía que el impacto de algo así podría ser profundo en la confianza y la autoestima de cualquier joven, especialmente de alguien tan joven y lleno de promesas como su hijo. Sin embargo, también sabía que debía tener cuidado. No se trataba simplemente de reparar una injusticia. Se trataba de garantizar que todos, independientemente de sus orígenes o apariencia, pudieran vivir con el respeto que merecían. Mientras se dirigía al avión, supo que tenía la responsabilidad no solo de proteger a Jaden, sino también de demostrar que actitudes como la de Claudia no serían toleradas en su empresa. En el vuelo, la situación empezaba a descontrolarse para Claudia. El descubrimiento de que había faltado el respeto al hijo de Victor Bennet llevó a que su comportamiento fuera examinado por los demás miembros de la tripulación y los pasajeros que la rodeaban. El capitán, después de una breve conversación con el personal de tierra, destacó la gravedad de la situación y la importancia de resolver el problema de inmediato. Claudia se dio cuenta de que la situación estaba fuera de su control. La estaban observando, su comportamiento estaba siendo cuestionado y por primera vez ya no podía esconderse detrás de su posición o autoridad. El peso de sus acciones cayó pesadamente sobre ella y comenzó a darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. La indignación que sintió Jaden no fue una sensación aislada. Otros pasajeros, que ahora se sentían incómodos con la situación, comenzaron a tomar partido. Algunos comenzaron a susurrar, otros simplemente observaban, pero el impacto de su comportamiento se sentía en toda la cabina. Claudia intentó mantener su postura habitual, pero la incomodidad era evidente. La tensión la consumía y sabía que lo que estaba en juego ahora no era solo una cuestión de servicio a bordo, sino el respeto que debía a todos los pasajeros, sin importar quiénes fueran. A medida que avanzaba el vuelo, la situación se hacía cada vez más difícil para Claudia. Sabía que ya no podía escapar de las consecuencias de sus acciones. El capitán le había ordenado que se dirigiera nuevamente a la cabina, y mientras caminaba por la cabina, sintió todas las miradas sobre ella. La sensación de ser observada era opresiva y la vergüenza llenó su pecho. Ella sabía que lo que había hecho estaba mal, pero en ese momento el remordimiento no la ayudaría a borrar el error que había cometido. Cuando entró en la cabina, el capitán estaba allí, esperándola con una expresión seria. No necesitó decir mucho. Claudia ya sabía lo que vendría después. La conversación fue breve y concisa. El capitán reveló que Victor Bennet estaba al tanto de lo sucedido y que tomaría las medidas necesarias para corregir la situación. Claudia sintió el peso de las palabras del capitán como un mazo, y la culpa que sentía ahora parecía insoportable. Intentó justificarse, pero sus palabras sonaron huecas incluso para ella misma. ¿Qué se podía decir ante el hecho de que había sido racista e irrespetuosa? Nada. No había justificación para la forma en que trataba a Jaden. Las consecuencias de sus actos ya no eran una cuestión de opinión personal, sino algo que tendría que afrontar. Claudia sabía que su carrera estaba en riesgo, pero más importante aún,
Sabía que su carácter había sido puesto a prueba y que la mancha dejada por ese episodio sería difícil de borrar. De regreso al vuelo, Jiden sintió que la situación finalmente comenzaba a resolverse, aunque todavía estaba tenso y ansioso. No sabía exactamente cómo sucederían las cosas a partir de ahí, pero el simple hecho de saber que su padre estaba tomando las medidas necesarias ya lo hacía sentir más tranquilo. Sintió que, a diferencia de muchas situaciones de su vida, donde el racismo y la discriminación eran sutiles y a menudo invisibles, este momento estaba ganando visibilidad. Sabía que no luchaba solo por sí mismo, sino por todos los demás que se enfrentan al mismo tipo de hostilidad en silencio, sin tener el privilegio de ser escuchados. Jiden se mantuvo firme a pesar del dolor y miró a su alrededor, notando cómo la habitación estaba cargada de una tensión invisible pero palpable. El hecho de que su padre estuviera lidiando con todo en tiempo real lo hacía sentir protegido, pero al mismo tiempo quería que se resolviera no solo para él, sino para todos los demás que sin poder enfrentaban la discriminación a diario. El viaje estuvo lejos de lo que imaginó, pero al mismo tiempo sintió que allí se mostraba algo importante: el coraje de enfrentar los prejuicios y la importancia de nunca bajar la cabeza ante la injusticia. Victor Bennett actuó rápidamente. Tras recibir la confirmación de que Claudia había sido llamada a la cabina, se preparó para abordar el vuelo con un objetivo en mente: asegurarse de que su hijo fuera tratado con el respeto que merecía. Al llegar a la zona de embarque, la presencia de Víctor era imponente y su autoridad fue rápidamente reconocida por los miembros de la tripulación. Con un gesto firme, pidió que lo llevaran ante el capitán y, sin perder tiempo, abordó la situación con la seriedad que el incidente exigía. «Mi hijo fue humillado dentro de mi propia empresa», dijo con voz controlada, pero con una firmeza que dejaba claro que no habría negociaciones. Él no estaba allí solo para presentar una queja. Él estaba allí para garantizar que la discriminación fuera tratada como debía ser, con la seriedad que merecía. Víctor era un hombre que había construido su imperio sobre la base de la justicia y el respeto, y ahora no aceptaría nada menos para su familia. Sabía que el episodio no se trataba solo de él o de Jiden, sino de algo mucho más grande: la forma en que el racismo y la discriminación todavía estaban profundamente arraigados en muchos entornos, incluso dentro de su propia empresa. Ya no se trataba de reparar un error, se trataba de cambiar una cultura. Durante el vuelo, la tensión no disminuyó. Claudia, ahora consciente de las implicaciones de su comportamiento, se sentía cada vez más aislada. El capitán, luego de hablar con Víctor, le indicó que tomara un descanso mientras él tomaba las medidas necesarias para abordar la situación de manera más formal. La palabra investigación flotaba en el aire y Claudia no sabía qué significaba para ella. Ella sabía que su comportamiento había sido inaceptable y, al reflexionar sobre sus acciones, la gravedad de lo que había hecho se hizo evidente. Durante el resto del vuelo, intentó concentrarse en el trabajo en cuestión, pero su mente estaba en otra parte, lidiando con las consecuencias de algo que no había previsto. El hecho de que sus acciones no solo habían afectado a Jiden, sino que también habían sacudido su confianza en su capacidad como profesional. Cuando los pasajeros comenzaron a notar que algo estaba fuera de lugar, Claudia se dio cuenta de que la situación estaba fuera de su control. La tensión entre ella y los demás miembros de la tripulación se hizo visible. Algunos pasajeros comenzaron a cuestionar el trato que recibía Jiden, mientras otros murmuraban sobre el comportamiento inapropiado de Claudia. Intentó esconderse detrás de su profesión, pero una vez más, vio que sus privilegios como azafata
se desmoronaban ante sus propios ojos. Ella, que se consideraba segura y en control de su posición, ahora se encontraba vulnerable y sin escapatoria. Mientras Claudia reflexionaba sobre sus acciones, Jaden sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que su padre se estaba encargando de todo, pero también comprendió que ese incidente no sería algo fácil de olvidar. La humillación, aunque mitigada por el apoyo de Víctor, todavía pesaba mucho sobre él. Pensó en todas las veces que la discriminación se había presentado de forma sutil en su vida, y ahora, en esta situación específica, se sentía casi como si se hubiera visto obligado a enfrentar todo lo que había enfrentado sin poder evitarlo. Pensó en sus amigos de la escuela, en los profesores que a menudo habían dudado de su potencial y en las personas que, sin decir nunca una palabra, le habían dejado claro que él no era el tipo de persona que debía estar en ciertos lugares. En esa cabina de primera clase, él no era solo un joven negro con una beca, era un reflejo de todas las luchas que las personas como él enfrentan a lo largo de la vida. Pero al mismo tiempo, Jaden recordó lo que su padre siempre le decía: el éxito es la mejor respuesta a quienes dudan de ti. Esa frase nunca tuvo tanto significado como en ese momento. Sabía que necesitaba ser más fuerte y más resistente de lo que jamás pensó que podría ser. A medida que el vuelo se acercaba a su destino, la atmósfera en la cabina parecía más densa. Los pasajeros estaban atentos a lo que ocurría entre la tripulación y al notar la tensión, comenzaron a murmurar entre ellos. Jaden sabía que las cosas ya estaban fuera de su control, pero también sabía que no era algo que pudiera resolver solo. Él no buscaba venganza ni quería que nadie fuera castigado. Él solo quería que se hiciera justicia y que actitudes como la de Claudia fueran tratadas con seriedad. Sin embargo, la situación estaba tomando un giro más amplio del que había imaginado. El propio comportamiento de Claudia, que inicialmente parecía un simple error de juicio, ahora era visto como parte de un problema más grande, algo que reflejaba una mentalidad arraigada de discriminación racial. No se trató solo del incidente en sí, sino de las estructuras sociales que permitieron que este tipo de comportamiento quedara impune. Jaden comenzó a comprender que su lucha no era solo por la corrección de un error aislado, sino por un cambio de mentalidad que debía ocurrir en toda la sociedad. Sabía que lo que estaba sucediendo allí podía ser un pequeño paso hacia la justicia, pero que los efectos se sentirían mucho más allá del vuelo y mucho después de ese día. Cuando el avión finalmente aterrizó, la tensión que se cernía sobre la cabina aún era palpable. Jaden, aunque aliviado de estar de nuevo en tierra firme, sabía que las repercusiones de ese vuelo aún estaban por llegar. No podía dejar de pensar en lo sucedido, en las palabras de Claudia y el peso que representaban para todas las personas negras que, como él, se encontraban confrontadas a actitudes prejuiciosas que muchas veces pasaban desapercibidas o eran ignoradas. Al descender del avión, fue recibido por su padre, quien inmediatamente lo envolvió en un abrazo protector. Víctor, aunque era un hombre de pocas palabras en momentos como este, tenía una mirada decidida y seria. Sabía que Jaden llevaba una carga emocional mucho más pesada de lo que dejaba ver. No se trataba solo del trato que había recibido su hijo, sino de la sociedad en su conjunto. Víctor Bennett no vio el incidente como un mero error aislado de un asistente de vuelo, sino como el reflejo de una mentalidad que necesitaba ser cuestionada. Sabía que su empresa, que siempre se había enorgullecido de ser un ejemplo de excelencia, ahora tenía la oportunidad de cambiar la narrativa de cómo manejaba las cuestiones de discriminación. Quería que todos los empleados, especialmente Claudia, entendieran que el racismo no podía tolerarse, sin importar dónde ocurriera o quién estuviera involucrado.
Cuando Jaden y Víctor salieron del aeropuerto, el sentimiento de injusticia todavía estaba muy vivo en su mente. Lo que debería haber sido un momento de celebración, de regreso triunfal después de tanto esfuerzo y dedicación, se vio eclipsado por actitudes que parecían tan arraigadas que no siempre se reconocían como un problema. Sin embargo, Jaden sabía que había algo bueno en todo esto. Había aprendido algo muy valioso sobre la lucha por la justicia y la importancia de enfrentar los prejuicios con coraje y dignidad. Sabía que lo ocurrido en el vuelo no era el final, sino el comienzo de un proceso de cambio, tanto para él como para otras personas que, como él, necesitaban ser escuchadas. No fue un hecho aislado, sino algo que de hecho podría transformarse en una oportunidad para generar diálogo y, quién sabe, cambiar mentalidades. La presencia de su padre a su lado, la forma en que había intervenido para corregir la situación, era una lección de que aquellos con poder e influencia tienen la responsabilidad de usar su posición para hacer el bien. Para Jaden, ese momento, aunque doloroso, representó una victoria, no solo por la justicia que se estaba haciendo, sino por la confianza de que, aún en los momentos de adversidad, tendría la fuerza para seguir adelante y no dejarse mermar por nada ni por nadie. En los días posteriores al vuelo, el impacto del incidente no se disipó tan rápidamente como Jaden hubiera deseado. Sabía que en muchas situaciones el racismo era algo que acechaba en las sombras, difícil de afrontar y a menudo normalizado. Lo que ocurrió en el vuelo no fue algo único ni una excepción, sino más bien una manifestación de algo que millones de personas enfrentan diariamente, de diferentes formas. Sin embargo, Jaden no se dejó intimidar por esta realidad. Sabía que al mantenerse firme y resistir la tentación de retirarse, había dado un paso importante para no permitir que este episodio se convirtiera en otro capítulo humillante de su historia. Su padre, Víctor, también pareció reflexionar sobre lo sucedido con una intensidad que Jaden nunca había visto antes. Víctor siempre había sido una persona que prefería resolver los problemas tras bastidores, con discreción, pero con ese incidente quedó claro que estaba decidido a no dejar que la situación pasara desapercibida. Inició una revisión interna de la compañía, tomando medidas para garantizar que todos los empleados de la aerolínea recibieran capacitación en sensibilidad e inclusión, algo que consideró que debería ser una prioridad, no solo para corregir un error aislado, sino para erradicar cualquier rastro de discriminación sistémica que pudiera existir. Esta actitud de su padre, aunque algo esperada, le trajo a Jaden un profundo sentimiento de gratitud, pues sabía que el ejemplo de Víctor no se limitaba al mundo de los negocios, sino también a su vida personal y al modo en que ellos como familia enfrentaban la adversidad. Sin embargo, la reflexión de Jaden sobre lo sucedido fue más allá del incidente en el vuelo en sí. Comenzó a darse cuenta de que su camino de superación no era solo una cuestión de alcanzar el éxito académico, sino de enfrentarse a un sistema más amplio donde la discriminación todavía estaba arraigada en muchas instituciones y actitudes cotidianas. Jaden no era tan ingenuo como para pensar que el mundo estaría libre de prejuicios solo porque había ganado una beca para una universidad de renombre. Sabía que, para muchos, su éxito siempre sería cuestionado por el color de su piel, y no por su mérito o dedicación. Sin embargo, estaba más decidido que nunca a demostrar que el mundo estaba equivocado. En lugar de dejarse consumir por el resentimiento, Jaden decidió usar el dolor y la ira como combustible para seguir adelante. Se comprometió a ser la voz de aquellos que no podían hablar y a convertir las cicatrices dejadas por la discriminación en algo positivo.
Quería que su historia fuera un ejemplo de cómo es posible levantarse no solo contra una persona o un acto, sino contra una mentalidad que aún persiste en muchos lugares. Jiden sabía que al aceptar su verdad y luchar contra la injusticia, estaba contribuyendo a algo mucho más grande que él mismo. A medida que pasaba el tiempo, Jiden sentía que a pesar de las dificultades, estaba más preparado para afrontar lo que se le presentara. El apoyo de su padre, el cambio que se estaba implementando en la aerolínea y sobre todo su propia resiliencia, comenzaron a construir una base sólida sobre la que pudo continuar su camino. Aunque el incidente del vuelo fue un capítulo doloroso en su historia, ya podía ver el valor de todo ello. Sabía que esta experiencia lo había hecho madurar, lo había hecho más fuerte. Lo que alguna vez pareció una humillación que nunca olvidaría, ahora se convirtió en un poderoso recordatorio de que los obstáculos que encontraría a lo largo de la vida siempre serían desafiantes, pero nunca imposibles de superar. Jiden sintió una conexión aún más fuerte con su familia y los valores que siempre le habían enseñado. La importancia de nunca perder la dignidad, la necesidad de luchar por lo que uno cree y, lo más importante, el poder de la educación y el trabajo duro para cambiar la realidad. Al recordar su recorrido, supo que este episodio, por doloroso que fuera, era parte de algo mucho más grande. Él no solo luchaba por sí mismo, sino por todos aquellos que un día se sentirían irrespetados y marginados como él lo había sido. Y fue con este espíritu de transformación que Jiden se fue a la universidad. Sabía que mi trayectoria académica estaría llena de desafíos, pero también de oportunidades para crecer, aprender y convertirme en un defensor más fuerte contra la discriminación. Cuando pisó por primera vez el campus, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No se trataba solo de la carrera que estaba cursando, sino de ser una representación de todos aquellos que, durante demasiado tiempo, habían sido silenciados u olvidados. Jiden ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, pero quería asegurarse de que su voz y las voces de todos los que como él enfrentaban la adversidad fueran escuchadas. Sabía que la lucha por la igualdad y el respeto no era una lucha individual, sino colectiva, y que cada paso que daba hacia su educación sería un paso más hacia un futuro en el que personas como él ya no tendrían que luchar contra los prejuicios y la discriminación. El incidente del vuelo no había sido el final de su viaje, sino una renovación de su determinación de luchar, aprender y, lo más importante, cambiar la realidad que lo rodeaba. Jiden, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, sintió una mezcla de emociones. El episodio del vuelo, que al principio lo había hecho sentir pequeño e impotente, ahora parecía un punto de inflexión en su vida. Estaba empezando a darse cuenta de que el verdadero impacto de un acto de discriminación no se limitaba solo al momento en que ocurría, sino a sus repercusiones a largo plazo. A lo largo de su vida siempre luchó contra los estereotipos, contra la idea de que personas como él, jóvenes negros de una clase social baja, no tenían cabida en las grandes universidades, en las grandes empresas y en los grandes espacios de la sociedad. Ahora, con la experiencia de ser irrespetado de una manera tan explícita, vio claramente que el racismo no era solo un problema individual, sino un problema sistémico que necesitaba ser enfrentado con valentía. El mensaje que sacó de ese episodio fue claro. Necesitaba no solo tener éxito, sino también convertirse en una fuerza de cambio. La lucha que su padre había librado durante toda su vida, construyendo su imperio basado en el trabajo duro y el respeto por la igualdad, era algo que Jiden ahora sentía que también llevaba consigo. Pero lo que realmente cambió dentro de él fue la comprensión de que la lucha por el respeto y la dignidad no tenía fin.
Sentía que en cada etapa de su vida surgirían nuevas barreras y que la verdadera superación no residía solo en alcanzar sus propias metas, sino en lograr que, al hacerlo, fuera un ejemplo de resiliencia e inspiración para otros, que como él, todavía, luchaban por encontrar su lugar en el mundo. Mientras se preparaba para comenzar su vida universitaria, Jiden sabía que su camino sería desafiante, pero estaba más preparado que nunca. Comprendió que aunque tenía una gran oportunidad frente a él, no bastaba simplemente con alcanzar el éxito académico. Necesitaba ser una representación viva de todos aquellos que, a lo largo de la historia, habían sido marginados, devaluados o excluidos. Él quería algo más que un título. Quería cambiar el entorno que le rodeaba, transformar la cultura de la universidad y, quién sabe, influir en las generaciones futuras para que no tuvieran que pasar por lo que él había pasado. El incidente del vuelo, que al principio lo dejó conmocionado, ahora le sirvió de motivación para continuar su lucha. Jiden entendió que la lucha por la igualdad no solo ocurría en momentos obvios y visibles, sino también en acciones cotidianas, en la forma en que trataba a los demás, en cómo se posicionaba, en cómo se expresaba y, al mismo tiempo, sabía que el apoyo de su familia sería crucial. Su padre, con su ejemplo de perseverancia y coraje, nunca le había demostrado que debía conformarse. Por el contrario, Víctor siempre había insistido en que Jiden creyera en su capacidad para cambiar el mundo. Con esto en mente, Jiden sintió una confianza renovada, una determinación más fuerte para seguir adelante y ahora comenzar a dar los primeros pasos en su nuevo viaje, con la esperanza de que su experiencia pudiera abrir puertas y traer cambios para aquellos que vendrían después de él. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que estaba preparado para afrontarlo, sin miedo, con valentía y la firme certeza de que, por muy difícil que fuera la lucha, ya no estaba dispuesto a permanecer en silencio. Al principio de su carrera universitaria, Jiden se dio cuenta de que los desafíos no se limitaban a cuestiones externas. Aunque se había preparado para lidiar con la discriminación de los demás, descubrió que la mayor lucha sería con sus propias inseguridades y dudas. Él venía de una realidad diferente y ahora estaba en un entorno donde la gente parecía muy alejada de su experiencia de vida. Sus compañeros de clase, muchos de los cuales provenían de familias privilegiadas, no comprendían las luchas que había enfrentado y las dificultades que aún tenía que superar. Pero Jiden no permitió que eso lo deprimiera. Más bien, lo utilizó como motivación para sobresalir. Sabía que no debía dejar que su diferencia de origen fuera un obstáculo, sino más bien un impulso para alcanzar la excelencia en todo lo que hacía. Jiden se lanzó de cabeza a sus estudios, decidido a demostrarse a sí mismo y al mundo que era tan valioso como cualquier otro estudiante de ese campus. Pero la presión era constante. Siempre existía ese temor silencioso de que si cometía un error, sería estigmatizado, etiquetado como alguien no apto para estar allí. Estos pensamientos eran dolorosos, pero Jiden aprendió a silenciarlos, a no dejar que los miedos del pasado lo definieran. Sabía que su habilidad no estaba limitada por el color de su piel, y esa era la lección que quería mostrar a todos, especialmente a sí mismo. Al mismo tiempo, el impacto del incidente del vuelo continuó resonando en su vida. Jiden no podía dejar de pensar en lo que le pasó a Claudia, la forma en que ella lo trataba y las consecuencias que tuvo su comportamiento. Sabía que la situación no era aislada y que otras personas podrían estar pasando por situaciones similares. Sin embargo, en lugar de enojarse o resentirse, Jiden se encontró más comprometido que nunca a ser una voz activa contra el racismo y la discriminación. Comenzó a participar en grupos de estudiantes, donde discutía y abordaba estos temas de forma abierta y constructiva.
Su objetivo no era ser un líder o un activista, sino más bien contribuir a un cambio real, aunque fuera en pequeñas dosis dentro de su comunidad universitaria. Compartió su historia con otros y rápidamente comenzó a darse cuenta de que no estaba solo. Muchos estudiantes de diferentes orígenes tuvieron sus propias experiencias de discriminación y juntos formaron una red de apoyo, donde cada voz fue escuchada y cada historia tuvo valor. Esto fortaleció aún más la determinación de Jaden, ya que sabía que el verdadero progreso ocurriría cuando las personas se unieran para luchar contra la injusticia en todas sus formas. No quería que su pasado fuera solo un recuerdo de dolor, sino una motivación para actuar, para construir algo mejor para las generaciones futuras. Y a medida que se integró más a la comunidad universitaria, Jaden supo que estaba encontrando su propósito no solo como estudiante, sino como una fuerza positiva en un mundo que todavía necesitaba muchos cambios. A medida que Jaden profundizaba en su vida universitaria, comenzó a darse cuenta de que, contrario a lo que imaginaba, la lucha contra los prejuicios no solo ocurría en situaciones obvias como la que vivió en el vuelo. El racismo a menudo se esconde en pequeñas acciones, comentarios inconscientes y decisiones que parecían inofensivas, pero que en realidad eran profundamente dañinas. Lo vio en las conversaciones cotidianas, en las miradas de sorpresa cuando decía que estaba estudiando cierta carrera o en las suposiciones que se hacían sobre sus habilidades basándose únicamente en su apariencia. Jaden sabía que el cambio no vendría de una sola acción o episodio aislado, sino de un esfuerzo. Continuó para desafiar estos comportamientos cotidianos y hacer que la discriminación sea menos invisible. Fue tomando cada vez más conciencia de la importancia de su presencia en ese entorno, porque sabía que su propia experiencia e identidad estaban rompiendo barreras, desafiando estereotipos y mostrando a sus pares que las expectativas que se le habían impuesto no eran más que limitaciones impuestas por la sociedad, y no sus verdaderas capacidades. Jaden comenzó a ver su propio viaje como un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la lucha por la igualdad no era solo una batalla librada en grandes espacios, sino en las pequeñas acciones de la vida cotidiana. Ya no veía su presencia como una excepción, sino como la materialización de un futuro posible para tantos otros jóvenes que un día se enfrentarían a las mismas barreras. Su determinación se reflejó en todo lo que hizo. Jaden se destacó no solo académicamente, sino también socialmente, estableciendo una red de apoyo entre otros estudiantes que, como él, se habían sentido marginados o fuera de lugar. Participó activamente en varias causas sociales dentro de la universidad, ayudando a organizar eventos que discutían temas de igualdad, inclusión y diversidad. Sabía que su experiencia no era única y quería utilizar su posición para crear un entorno más acogedor y consciente. Al mismo tiempo, el apoyo de su padre, Víctor, siempre fue fundamental. Víctor, aunque físicamente distante, siguió siendo un modelo a seguir, no solo como empresario, sino como ser humano comprometido con la justicia y la igualdad. La forma en que afrontó los desafíos de su propia vida, sin dejar nunca que el éxito se le subiera a la cabeza, pero recordando siempre la importancia de ayudar a los demás, fue algo que Jaden siempre llevó consigo. Víctor siempre decía: el éxito es importante, pero el impacto que dejas es lo que realmente importa. Y eso quedó grabado en la mente de Jaden. Sabía que su lucha era solo una parte de una batalla mucho más grande y que sus acciones podían, de hecho, inspirar a otros a luchar contra los prejuicios y la discriminación. Con cada nuevo paso, sentía que estaba más cerca de comprender su propósito y sabía que al hacerlo,
estaba ayudando a allanar el camino para quienes vendrían después de él. Con el tiempo, Jaden se dio cuenta de que el impacto de su viaje fue más allá de lo que había imaginado. Cada paso que dio hacia su futuro, no solo como estudiante, sino como persona, comprometida con el avance de la igualdad, fue un reflejo de todo lo que había vivido hasta ese momento. Sus logros académicos comenzaron a ser reconocidos, pero lo que más lo enorgullecía era el cambio paulatino que empezó a ver a su alrededor. Las conversaciones sobre inclusión y diversidad, que antes parecían temas superficiales, comenzaron a ganar más profundidad dentro de la universidad. Jaden, sin saberlo, se convirtió en una figura de referencia para aquellos que querían comprender mejor las cuestiones de raza e identidad, y eso, para él, fue una forma de victoria. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero el simple hecho de estar contribuyendo al cambio era algo que le daba la fuerza para continuar. Recordó el día en que Claudia, la azafata, lo había tratado con tanto desdén, y ahora, al ver que se abrían puertas para más personas como él, no pudo evitar sentirse orgulloso de cómo estaban cambiando las cosas. No fue solo su victoria, sino la de todos aquellos que, como él, enfrentaron prejuicios y discriminación y que juntos estaban creando un mundo más justo e igualitario. El camino de Jaden todavía estaba lejos de ser fácil, pero se sentía más preparado que nunca para lo que le esperaba. Sabía que el racismo y la discriminación no desaparecerían de la noche a la mañana, pero también sabía que si seguía luchando, si seguía hablando, estaría marcando una diferencia. Su forma de enfrentar la adversidad, siempre con dignidad y perseverancia, fue prueba de que su educación, valores y experiencia de vida no solo lo hicieron más fuerte, sino que lo prepararon para ser un agente de cambio. Jaden ahora comprendió que su viaje no se trataba solo de lograr el éxito individual, sino de garantizar que otros pudieran recorrer un camino más justo y menos arduo. Sabía que lo que había aprendido de su padre, la importancia de luchar por lo correcto y nunca doblegarse ante la injusticia, debía transmitirse a las generaciones futuras. Quería que su historia fuera un recordatorio de que incluso cuando todo parece estar en nuestra contra, la perseverancia, el respeto y el coraje pueden cambiar el curso de la historia. Y a medida que avanzaba, Jaden se sintió más comprometido que nunca con la idea de que la lucha por la igualdad no es una tarea de una sola persona, sino un esfuerzo colectivo, donde cada acción cuenta y cada voz tiene el poder de marcar la diferencia. A medida que Jaden avanzaba en su viaje, se dio cuenta de que las barreras que había enfrentado, por desafiantes que fueran, no definirían su futuro. Su visión del mundo comenzó a cambiar por completo, ahora con una comprensión más profunda de su papel no solo como estudiante, sino también como defensor de un sistema más justo. Sabía que el cambio sería gradual, pero creía que su contribución, por pequeña que fuera, podría tener un impacto significativo. Lo que una vez parecía una lucha solitaria comenzó a transformarse en un movimiento colectivo, donde ya no estaba solo. Encontró a otros estudiantes con historias similares que compartían la misma pasión por la justicia y la inclusión, y juntos comenzaron a construir espacios de diálogo y reflexión. Las conversaciones previamente ignoradas sobre raza, identidad y privilegios se estaban tomando en serio, y Jaden estaba empezando a ver la transformación que ocurría a su alrededor. Ya no se limitaba a responder al racismo. Estaba creando un entorno donde la igualdad de oportunidades era el objetivo. Su nombre comenzó a convertirse en sinónimo de fuerza, determinación y lucha por un futuro más inclusivo para todos. Y mientras reflexionaba sobre todo lo que había logrado, Jaden recordó el dolor que había experimentado en el vuelo,
pero también la fuerza que le había dado para continuar. A medida que se acercaba la graduación, Jiden se sentía más seguro de su papel en la sociedad. Sabía que su educación era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. Durante estos años en la universidad, no solo adquirió conocimientos académicos, sino una comprensión más profunda del mundo, de los demás y de sí mismo. Las experiencias acumuladas, tanto buenas como malas, fueron moldeando su identidad y su visión del futuro. Sabía que al finalizar su carrera, no solo tendría un diploma en la mano, sino también una plataforma para seguir luchando por la igualdad y la justicia. Y mientras miraba hacia atrás al camino que había recorrido, Jiden sintió un enorme orgullo por su viaje. Ya no era el mismo chico que había entrado a la universidad, tímido e inseguro del impacto que podía causar. Ahora era un joven fuerte, capaz de enfrentarse a la adversidad y, lo más importante, estaba listo para enfrentar el mundo y hacer su parte para construir un futuro mejor para todos. Su historia no fue solo una de superación personal, sino de un cambio real que quería ver en el mundo. Y con eso estaba listo para afrontar los próximos retos, con valentía y determinación, siempre fiel a los principios que su padre le había enseñado. A medida que se acercaba la graduación, Jiden sabía que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Tenía innumerables posibilidades ante él, pero también era consciente de que su misión estaba lejos de completarse. Sintió que su lucha por la justicia no debería limitarse a su experiencia universitaria, sino que debería ser un viaje continuo. Con el paso de los años, había crecido no solo académicamente, sino también como ser humano, comprendiendo que el verdadero cambio requería no solo acciones puntuales, sino un compromiso diario de hacer lo correcto. Sabía que la discriminación no desaparecería de la noche a la mañana, pero al mirar atrás a todo lo que había logrado, Jiden se sintió más decidido que nunca a utilizar su educación y sus experiencias para marcar una diferencia en el mundo. No quería ser un graduado más, sino alguien que usara su voz y su conocimiento para cuestionar y, si fuera necesario, cambiar el sistema. Su padre, Victor Bennett, siempre le había dicho que el verdadero valor de una persona no estaba en los logros materiales, sino en su capacidad de impactar positivamente la vida de los demás. Con esta sabiduría en mente, Jiden sintió que su viaje recién había comenzado y que el futuro que soñaba no era algo distante, sino algo que tenía el poder de construir con sus propias manos, paso a paso. El día de su graduación, Jiden se encontró en un punto de profunda reflexión. Al mirar atrás a todo lo que había experimentado, los momentos de duda, las luchas, las victorias e incluso el dolor, se dio cuenta de que su camino de superación era mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba solo de afrontar obstáculos externos, sino también de luchar contra sus propios miedos y limitaciones que llevaba dentro de sí. La huida, la discriminación, las miradas y los juicios que enfrentó no fueron solo recuerdos dolorosos, sino hitos que formaron al hombre que es hoy. Sabía que sin ese episodio quizá no habría comprendido la verdadera fuerza que tenía dentro de él. Y ahora, al graduarse, se sintió preparado para llevar esa fuerza más allá, para inspirar a otros a ponerse de pie y desafiar los obstáculos que la vida les puso en el camino. Jiden sabía que su historia no terminaría en ese momento, pero sería un punto de partida para nuevos desafíos, nuevas luchas y nuevas victorias. Tenía la certeza de que su camino de superación, transformación y cambio nunca terminaría, y que, con cada paso, continuaría construyendo un futuro más justo e igualitario, no solo para él, sino para todos aquellos que necesitaban una voz para ser escuchados. Mientras Jiden se preparaba para dar los siguientes pasos en su vida,
Comenzó a reflexionar sobre el impacto que realmente podría tener en el mundo. Sabía que la lucha por la igualdad y la justicia no sería fácil ni rápida, pero también sabía que estaba en un punto crucial de su viaje y que su educación lo había capacitado para ser una voz más fuerte en este movimiento. Lo que comenzó como una reacción personal a la discriminación que enfrentó en el vuelo se había convertido en un profundo compromiso para transformar la sociedad. Jiden sintió que su misión era ser un agente de cambio, que no bastaba con tener éxito, sino que debía utilizar su éxito para inspirar a otros y transformar las mentalidades que perpetuaban las desigualdades. Quería crear un legado, algo que fuera más significativo que sus logros individuales. En cada conversación, en cada acción, buscaba hacer una diferencia por pequeña que fuera. Comenzó a involucrarse con organizaciones sociales, a apoyar iniciativas de diversidad e inclusión y a tomar posición contra las injusticias que aún veía a su alrededor. Sabía que el cambio comenzaba con cada persona y que, al marcar una diferencia en la vida de una persona, en realidad estaba contribuyendo a una revolución cultural que trascendía su propio círculo social. Para Jiden, este fue el verdadero sentido de su viaje. No dejarse definir por las adversidades que encontraba, sino utilizar cada obstáculo como combustible para ir más allá. Al mirar atrás en su viaje, Jiden sintió que no solo estaba escribiendo su propia historia, sino que estaba ayudando a escribir las historias de muchos otros. Su experiencia de superación, que antes parecía algo solitario e íntimo, ahora se expandió a algo más grande, un símbolo de resistencia y cambio. Se dio cuenta de que su lucha nunca sería un proceso lineal. Habría altibajos, momentos de duda y momentos de logro, pero lo que importaba era que seguiría luchando por lo que creía, y al mirar hacia el futuro, Jiden sabía que el verdadero cambio no vendría solo de acciones individuales, sino de la capacidad de unir fuerzas con otros, crear alianzas y construir una comunidad que finalmente entendiera que todos merecían ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de su origen, color o clase social. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero de una cosa estaba seguro. Estaba dispuesto a afrontarlo con el mismo coraje y determinación con que había afrontado todos los obstáculos hasta ese momento. Jiden sabía que su viaje de superación nunca terminaría. Sería un proceso continuo, en constante evolución, en busca siempre de un mundo más justo e igualitario. Cuando Jiden se embarcó en su viaje posterior a la graduación, sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba más decidido que nunca. Comprendió que su vida no se trataba solo de alcanzar hitos personales, sino de ayudar a construir un futuro donde todos tuvieran la oportunidad de alcanzar sus sueños sin estar limitados por el color de su piel o sus antecedentes. Quería ser parte de una generación capaz de romper los ciclos de discriminación y racismo que habían marcado el pasado y que seguían marcando el presente. Sintió que su propia victoria, su propia superación, no era algo aislado, sino un reflejo de todos aquellos que se levantaron en silencio contra la injusticia. Jiden sabía que el verdadero impacto de su historia llegaría cuando pudiera inspirar a otros a seguir adelante, a luchar por sus derechos, a nunca ceder ante la adversidad y a creer que el éxito no era un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Lo que había aprendido a lo largo de su viaje, desde aquel primer vuelo hasta el día de su graduación, era que no importa cuánto intente el mundo disminuirte, tu dignidad y tu capacidad de cambiar son inquebrantables. Tenía el poder de transformar su futuro y sabía que con coraje, resiliencia y empatía podía ayudar a transformar el futuro de muchos otros a su alrededor. Cuando Jiden miró hacia el futuro,
no solo vio un camino de logros personales o profesionales, vio un mundo donde la equidad sería una realidad para todos. Sabía que, aunque el cambio era gradual, estaba empezando a suceder. Cada paso que daba era un paso hacia un mundo más justo, y cada pequeña victoria que conseguía era una victoria para todos. Aquellos que, como él, habían enfrentado desafíos inconmensurables. Jiden ya no era solo un estudiante que superó un obstáculo, fue un ejemplo de que la perseverancia, el coraje y la justicia pueden prevalecer incluso en las circunstancias más difíciles. Con renovada confianza, se preparó para la siguiente etapa de su vida, seguro de que, a pesar de las adversidades que aún se presentarían, seguiría siendo una fuerza de cambio, con la certeza de que su camino de superación nunca terminaría, sino que continuaría inspirando a otros a seguir adelante, siempre en busca de un futuro mejor.